Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Está usted viendo Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted con el corazón. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y el día de hoy traigo al programa, nuestra producción hizo posible poder contactar a mi invitada el día de hoy, porque es una invitada que nos va a decir mucho en su testimonio para usted, para mí, para el mundo entero. Lo ha estado haciendo ya por algunos años y quiero que usted lo conozca aquí en Tertulias de Fe. Pues ella, mi invitada el día de hoy, es nacida en la Ciudad de México, es comunicadora por profesión, activista por vocación y humanista por amor a la vida. Ella es presidenta y fundadora de Loving Life, una organización sin fines de lucro que brinda programas de apoyo y educación a quienes han sido víctimas de actos de violencia. Liana ha podido inspirar a millones de personas a través de su testimonio de vida. Hoy nos hará reflexionar acerca de esa gran importancia del perdón, del amor y del valor que tiene el ser humano por sí mismo. Hoy, aquí en Tertulias de Fe, Liana Rebolledo. Liana, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Le mando un saludo muy grande a toda la audiencia de WTN, especialmente de este programa. Muchas gracias. Gracias. Pues mira, yo empiezo cada programa con alguna frase, ya sea del magisterio, de algún santo. Traigo hoy de Mulieres Dignitatem de San Juan Pablo II, la dignidad de la mujer. En el numeral número 30 dice: la dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su femineidad y también con el amor que a su vez ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor. Esto nos dice San Juan Pablo II en este gran documento de la dignidad de la mujer. Y pues, Liana, quisiera empezar el programa con tu gran testimonio. Ya mucha gente te conoce tu testimonio. Has cambiado vidas, has cambiado corazones, has cambiado mentes, has formado y te has formado tú misma para poder llevar un mensaje a toda la humanidad. Quiero empezar este programa con tu testimonio. Por lo regular, siempre pido a mis invitados unos cuantos minutos, pero tu testimonio yo lo he escuchado y impacta muchísimo. Entonces me gustaría que te extendieras un poquito y después hablamos de lo que estás haciendo, con todo lo que estás haciendo ahorita para la gente. Pero empiézanos a hablar de tu testimonio, que me gustaría que nuestros televidentes pudiera conocerte aún más. Sí, claro que sí. Como lo mencionabas, soy nacida en la Ciudad de México. Vengo de un hogar disfuncional, bueno, no el hogar como tal ni la familia, pero de una familia rota, donde hubo alcoholismo, violencia doméstica y somos 4 hermanos. Soy la más chica. Okay. Y mi mami tuvo que escapar de Ciudad de México para salvar su vida. Se fue en esos entonces a Chicago, pero después ella regresó por mí y me llevó a Los Ángeles. Y a los 12 años viví un secuestro. Fui secuestrada por 2 personas con la intención de, aquí la intención no era una recompensa, no era dinero, era el hecho de, entre comillas, ellos pasar un buen rato en el cual viví abuso sexual por parte de ambos y me dejaron por muerta. Así fue como fui encontrada. Hasta el día de hoy todavía conservo algunas cicatrices en mi rostro y en mi cuerpo de esas horas en mi vida, de ese día. Sin embargo, mira, para muchas personas, porque no soy la única Liana, hay muchas Lianas como yo, muchas mujeres y niñas que han pasado, y niños, porque también le pasa a los niños, que han pasado por esto, pero en ese momento donde sientes que te roban tu dignidad, que te roban parte de ti y que tú eres tan pequeñita para poder comprender por qué tanta maldad. Yo estaba acostumbrada a la violencia. Sí, perdón, ahorita que decías que tu mamá tuvo que huir, ¿es por violencia doméstica? Por violencia doméstica, sí, tuvo que huir y de esa manera fue como ella nos fue trayendo a California cada uno de sus hijos. A mí fue la primera que me trajo y mi mami trató de apoyar, sin embargo, ella al vivir violencia doméstica había mucho que ella también tenía que sanar. Después de que fui encontrada, no es fácil. ¿Cómo apoyas? Cuando tú no has experimentado algo es muy difícil y sobre todo cuando yo estaba tan mal, tan vulnerable, tan sensible, porque no entendía
sentí que me robaron algo que jamás iba a recuperar en mi vida. Y al escuchar a muchas personas que decían, ya le echaron a perder la vida, pobrecita, yo lo que necesitaba era apoyo, empatía, compasión, que se me canalizara a grupos de ayuda, porque la necesitaba, ayuda psicológica, sobre todo en el tema del estrés postraumático. Estamos hablando hace más de 2 décadas, donde nadie hablaba de lo que es PTSD, estrés postraumático. ¿Qué edad tenías, perdón? 12 años. Tenía 12 años, entonces hubo una noche donde no pude más, yo quería arrancarme la piel, porque me sentía sucia. Y bueno, fue ahí donde esa noche decidí que no quería seguir viviendo, que mi vida no tenía sentido y me tomé todos los medicamentos que encontré y fui a parar al hospital. Y ahí fue donde los médicos, después de hacerme el lavado de estómago, me dijeron que tenía 13 semanas de embarazo. ¿Qué pasaba por mi mente en esos momentos? Estoy embarazada, hay un bebé, pero el doctor siempre se refería al producto. Yo decía, pero es un bebé, ¿por qué le llama producto? Y él me dijo, no tienes que vivir con las consecuencias. La ley está a tu favor, tú puedes abortar. Y tú te preguntas, y se lo pregunté de hecho, si al abortar ya no tendría miedo al salir a la calle. Y él me contestó que no. Si al abortar se me van a quitar estas pesadillas, voy a poder dormir en paz sin sentir que mi vida está en peligro. Me dijo que no. Al abortar voy a quedar desviolada, se me va a olvidar lo que me hicieron. Y él me dijo que no. La realidad es que yo nunca consideré el aborto como tal. Desde muy niña siempre jugué a la mamá, siempre tuve ese instinto de las muñecas y cuida a tu bebé. Y bueno, al saber que en vez de ofrecerme apoyo me estaba ofreciendo abortar, sí sientes una gran tristeza y te sientes muy sola. Porque dices, ¿por qué te ofrecen apoyo para abortar, pero no te ofrecen apoyo para la terapia que necesita psicológica, la atención legal que necesitaba, la atención médica también, tal vez un albergue, porque mi mami, pues, como tal no podía ofrecerme ese apoyo que yo necesitaba. Nada de eso me ofrecieron y él como que se molestó por el hecho de que le dije, entonces, ¿por qué quiere que aborte? ¿Qué tipo de genes va a tener? ¿Qué tipo de sangre va a tener? Si está en mi cuerpo, tiene mis genes, tiene mi sangre y es mío, solamente mío. Me dijo, bueno, no se va a lograr porque tienes un vientre infantil y el producto y eso me incomodaba mucho, pero bueno, me hicieron un ultrasonido y yo estaba tan chica que yo no sabía que podía decir, ¿puedo verlo? Y tampoco me dijeron, ¿quieres verlo? Okay. Pero sí, lo que sí me dijeron es, ¿escuchas? Esos son los latidos del corazón de tu bebé. Y en ese momento pude ver una luz, pude entender que tenía un propósito, que este bebé venía a llenar de esperanza mi vida, porque siempre me sentí muy sola, con abandono emocional, físico, espiritual en casa, debido a la situación que pasábamos. Siempre me sentí muy sola. Y saber que venía una personita que me iba a dar un sentido de vida, me hizo pensar, ya tengo por quién vivir. Okay. Y sabía que iba a ser un embarazo complicado, pero yo quería que naciera este bebé. Yo quería que llegara a este mundo y yo sentía que ya era una guerrera, un guerrero, porque desde antes de nacer ya luchaba por venir a este mundo, porque escuchas, ay, cómo fue concebida y todos estos comentarios de discriminación, de bullying, que en vez de apoyar solamente te destruyen y no aportan nada. Sí fue un embarazo muy complicado. Sin embargo, ver esa luz en medio de toda esa oscuridad, de ver ese faro que yo necesitaba y de saber que que le encontraba un propósito en esta maternidad muy inesperada, nadie debería de quedar embarazada por esa razón. Claro. Sin embargo, no solucionas nada al quitarle la vida a un ser inocente. Le quitas la vida a un ser inocente dándole la pena de muerte y no se la das a los que cometieron el delito. Esas son las incongruencias de la vida. Y así es como conocí al amor de mi vida, que es mi hija, y así es como me hice mamá, siendo una niña, cuidando otra niña, pero, ¿sabes? Con todo el dolor que pasé,
la verdad es que lo volvería a vivir, porque esta niña trajo a mi vida sanación, trajo amor, y a ella le debo quién soy. ¿Sabes? Cuando ella tenía 4 años, me dijo, mami, me lo escribió en una carta y me dijo, mami, gracias por darme la vida. ¿De dónde una niña de 4 años saca ese tipo de comentarios? Sin embargo, creo que ella sabía que había llegado al mundo bajo circunstancias muy difíciles y era una niña muy agradecida. Cuando ella me dijo, gracias por darme la vida, entendí que ella me había dado la vida a mí. Wow. Porque sin ella yo no quería vivir. Yo la necesitaba a ella para continuar. Y ella le dio sentido, le dio propósito. Gracias a ella soy la mujer que soy hoy. Fue la primera persona que me dijo te amo. Fueron los primeros abrazos que recibí en mi vida, y que no es que tuviera un plan y que dices cómo le vas a hacer. No, pero es el instinto, es el amor. Mira, ni siquiera me atrevo a decir me sacrifiqué, porque el amor no es sacrificio. Y eso es lo que ella trajo a mi vida, amor y esperanza, y llenó mi alma de alegría. Y sanó muchas cosas que yo necesitaba sanar. Mira, gracias a ella, hasta el día de hoy no tomo, no sé lo que es tomar una gota de alcohol, no sé lo que es fumar, tomar o drogarte, porque ella fue la medicina para mi corazón. ¿Su nombre de ella es? Chenet. Janet. Chenet Olivia. Okay. Y después de un tiempo fui a un albergue y ahí conocí a varias chicas que habían pasado por lo mismo, pero habían abortado. Y las vi muy mal, porque muchas reconocieron que al abortar no sanaban. Y cayeron en drogas, cayeron en alcoholismo, prostitución, promiscuidad. Por eso yo sé que el tenerla a ella a mí me salvó de caer en muchísimas circunstancias para anestesiar el dolor que sientes por un trauma. Okay. Y así, siendo una niña y atendiendo a tu niña, criándola, ¿empiezas a estudiar? Sí, tuve que trabajar de día, estudiar en la tarde o viceversa. Sí. Sí fue muy difícil porque había que buscar la guardería para la nena y al mismo tiempo yo estudiar y trabajar. Sí. Y así fue como, siempre digo que mi título de periodista se lo debo también a mi hija, porque a veces me ayudaba a hacer las tareas cuando yo tenía que doblar turnos de trabajo. Y logré trabajar en medios. Mira, a los 16 años me dijeron, no vas a hacer nada con tu vida y con un bebé, una nena. Que ningún hombre se va a fijar en ti porque eres mamá soltera y van a decir que empezaste temprano. O escuchas tanto este tipo de comentarios que te lastiman, pero mira, hoy les doy gracias porque gracias a cada comentario destructivo que hicieron, me dieron el coraje de decir, les voy a demostrar que se equivocaron. Yo nunca me di cuenta qué tan resiliente era o qué tan fuerte era. Solamente sé que me convertí en un adulto de la noche a la mañana y que tal vez me salté etapas de mi vida, pero valió la pena porque tener la compañía de mi hija ha sido lo más valioso, es el tesoro más grande que me ha dado la vida, que me ha dado Dios. Pero así, a los 16, llorando, dije, un día les voy a demostrar que se equivocaron y que esto que nos pasó, tanto a mi nena como a mí, no va a ser en vano y que lo vamos a utilizar para ayudar. No sé cuándo, no sé cómo. Y ahí fue cuando decidí estudiar comunicación y después estudié periodismo, pero tuve la oportunidad de trabajar en muchos medios seculares. Muchas personas no saben que yo vengo de trabajar en medios de radio y televisión, en farándula. Empecé en farándula cuando me metí a estudiar periodismo. Yo ya quería hard news, lo que es la noticia, y ese era mi sueño, estar sentada de presentadora dando las noticias. Sí. Pero como nuestro Señor es grandioso, es muy, muy grande, Él te dice, ¿cómo dicen? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. Se vino, la economía colapsó, no había muchas fuentes de trabajo en el medio de comunicación y así es como, ¿qué otra cosa puedo hacer que me llame la atención? Pues me metí de voluntaria al principio en un albergue para mujeres violentadas, de ahí me fui a trabajar a otra organización que ayuda a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Yo trabajé en el área de codependencia y de ahí me invitan a una cena donde era para recaudar fondos. Llego a esta cena y me doy cuenta que es una cena para recaudar fondos para ayudar a mujeres que no aborten y que tengan a sus bebés, y invitaban a ir a las clínicas de aborto. Ya para esto yo había tomado un curso de consejería y ese sábado decidí una mañana que iba a llegar a la clínica de abortos. Yo veía a las proaborto y les veía en su rostro una amargura, un rostro tan duro,
y veía de este otro lado a las que rezaban. Y yo, "Chin, yo no me identifico ni aquí ni allá, no soy ni de aquí ni allá". Bueno, yo vine a ayudar. Okay. Y Perdón, tu fe ahí no estaba muy arraigada. Okay. de hecho, hasta ahí yo todavía no estaba cerca de la iglesia, no estaba cerca de Dios, no tenía conocimiento. Inclusive, cuando yo estuve en este secuestro, dije, Dios, si tú existes, sácame de aquí. Y yo sentí que no me escuchó. Pero bueno, entonces veo a las que rezan y no me identifico con ellas, tampoco con las abortistas. Y así es como conocí a varias chicas y platicaba con ellas y les contaba mi historia, que fue ahí cuando empecé a hablar de lo que a mí me había pasado para decirles, si yo pude, tú también vas a poder. Y se arrepentían y ya no entraban y la verdad es que le doy gracias a Dios porque según yo iba a ayudar y la que salía ayudada era yo. Y ahí es donde una de las señoras que estaba rezando un día me dijo, hay un sacerdote que te quiere conocer. Yo, ¿para qué? Y este sacerdote me invita a ir a lo que él había logrado hacer de este apostolado, que era Hombre Nuevo, Guadalupe Radio, y ahí es donde conozco a Padre Juan Rivas. Okay. Donde, a ver, ¿qué andas haciendo afuera? Le conté lo que me pasé, lloré mucho con él. Comencé con él una conexión muy especial porque no nada más era mi guía espiritual, sino se volvió el padre que yo necesitaba. Y que hasta el día de hoy no me suelta, ha sido un gran apoyo en mi vida y me enseñó. A través de él sentí, en un abrazo, yo pude experimentar el amor de Dios. Yo sentía que algo quemaba mi corazón y entre más lloraba y él me decía, mi niña, no llores, no, me daba más sentimiento la manera en que me hablaba, que nunca nadie me había hablado de esa manera, con tanta ternura, y decirme, mi niña, no llores. Y no, yo más lloraba, pero tuve una experiencia tan grande que en vez de estar tranquila lloraba más, pero a través de este convivio, de estar con él, él me enseñó lo que era el perdón. Entendí que el perdón no es humano, es una gracia de Dios, pero también es una decisión. Y que yo ya estaba muy cansada de cargar con este peso, porque yo decía, no, yo los voy a odiar hasta el último día de mi vida. Y no me había dado cuenta que la única que se estaba lastimando era yo. Y yo necesitaba este regalo, necesitaba esta paz que pedía a gritos mi corazón. Y así es como empecé, de dientes para afuera. Y poco a poco te das cuenta que logras pedir por personas dañadas. Es cuando tú ya conoces el perdón y perdonas a los que te hicieron el daño. Sí, sí. Inclusive no cambio lo que me pasó, porque te digo que tuve el amor más grande que cualquier mujer puede experimentar, que es el amor de un hijo. Por ella, por Janet. Sí. Fíjate, y en el momento que tú ya empiezas a perdonar, tú ya empiezas a promover todo esto, desde entonces tú estás ya en lo que Provida. Afuera de las clínicas de aborto, conozco a Eduardo Verástegui y conoce mi historia y empezamos a colaborar juntos, junto con un grupo de amigos que formamos. Y él iba a hacer un evento y a mí me invitó como presentadora, me habían invitado como presentadora del evento y él voltea y dice, no, yo no quiero que presente. Y yo, ¿cómo crees? Y dice, yo quiero que des testimonio. Y yo, no, es que Chené lo sabe, pero no es como que lo hemos hecho público porque la sociedad no está preparada y no tiene la empatía. Hay que callar las cosas, hay que pretender que no pasó y de estas cosas no se hablan en la casa, mucho menos con los vecinos ni con nadie. No lo haces público, como si nosotras tuviéramos que sentirnos avergonzadas por el crimen de otras personas. Y Padre Juan Rivas también me dijo, creo que es momento de que lo hables. Y ¿sabes? Hablarlo fue una sanación porque es tan importante que la mujer sepa que no se debe de quedar callada, que ninguna niña, ningún niño, por más miedo que tengan, los deben de callar. Tienen que alzar la voz, basta ya, no más abuso. Desafortunadamente, la mayoría de los abusos suceden más en el hogar. En el caso mío fueron unos extraños, pero esto no quiere decir que no pasa en el hogar y pasa mucho más. Claro. El porcentaje es muy alto y tenemos que creerles a nuestros niños y protegerlos y por eso viene esta necesidad también de hablarlo, pero así fue como
comencé a platicarlo. De hecho, mi primer plática subí con mi niña. Primero hablé yo y ella subió al escenario y dio las gracias a todos, me dio las gracias a mí por darle la vida, por ser su mamá. Y ahí ella también encontró su propia misión de vida. Okay. ¿Empezaron juntas entonces en esa misión? Mira, al principio ella me acompañaba Okay. y sabía que iba a clínicas de aborto a rezar y yo nunca me imaginé estar de rodillas afuera de una clínica de abortos. Sin embargo, esto se volvió una necesidad de ir cada sábado, cada sábado. Después mi nena, yo decía, ¿cómo la acerco a la iglesia si a mí cuando me invitaban me molestaba? Y entendí que tenía que ser ejemplo, que las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. Y al poco tiempo ella empezó a ir a misa, empezó a ir a las clínicas de aborto, hizo su propia fundación en el cual ella recaudaba pañales, mamilas, leche, wipes, todo lo que los bebés necesitan para llevarlos a una fundación para que las mamitas no aborten. Y me decía, esta es mi misión de vida, para esto nací yo, para ayudar. Y ella encontró en el ayudar también una alegría y en esta fundación que le puso enamorada de la vida, In Love with Life, junto a un grupo de amigos, voluntarios y también recaudaba apoyo para poder llevarle de comer a los indigentes en la zona más peligrosa de Los Ángeles. Recaudaba ropa para llevarla a albergues de mujeres violentadas. Cuando había desastres naturales, híjoles, me traían manejando por todos lados para recoger pues cosas de primera necesidad, comida, cosas de limpieza, todo lo que se necesitaba para poderlo llevar a muchos hogares que habían pasado por una tormenta y era feliz recaudando todas estas cosas. ¿Y fuera de esto trabajabas? Yo trabajaba y estudiaba. Y también. haciendo lo que es la... Sí. Wow, mira nomás. Sí. ¿Y tu hija qué decía? Mi hija hacía lo mismo. Ella trabajaba, estudiaba, ella logró terminar su carrera de contabilidad y aparte estaba en su organización con el grupo de voluntarios tratando de hacer una diferencia. Fíjate que ella no tenía mucho conocimiento, más bien mucha formación en nuestra fe, pero siempre decía, el mundo necesita amor, necesita caridad y así es como lo vamos a transformar. Después yo vi esta película de este santo que me gusta muchísimo, Giuseppe Muscati, donde él habla de, no es con la ciencia con la que vamos a transformar al mundo, sino con el amor y la caridad. Y me llamó mucho la atención porque ella, sin tener este conocimiento, es lo que promovía en su fundación, la caridad, la esperanza, el amor. Mira nomás. Y en todo esto, o sea, ya tu historia ya está completándose con tu trabajo, con tu escuela, con la creencia de tu hija, con la actividad que tienes provida. Todo eso se involucra. Tu fe va creciendo conforme vas adelantándote en este caminar. O sea, tú te vas formando para poder hacer lo que estás ahorita haciendo en cuestión a llevar lo que es un mensaje a la gente. Definitivamente sí. Tuve la oportunidad de que Padre Juan Rivas me invitara a colaborar en Guadalupe Radio. En producción estuve muchos años con ellos trabajando, generando contenido, escribiendo. Me tocó escribir toda la vida de los 365 santos, aprender su historia, escribirla, grabarla, producirla y mucho más contenido, porque es una institución católica y en el cual aprendí muchísimo a formarme. También tuve la oportunidad de estar encargada de Escuela de la Fe y pude tomar los cursos y formarme. A mi Escuela de la Fe me transformó, que siempre le voy a tener un cariño muy especial a cada uno de los, les digo fíjate, todavía mis formadores, porque ver la entrega de personas que se preparan y trabajan y tienen una familia y se toman el tiempo de manejar muy lejos a llegar a una parroquia para formar a nuestra gente. A mí eso me conmovió muchísimo. Me cambió de una manera. A mí siempre me han gustado los medios de comunicación, pero estar en ese otro departamento me movió muchísimo y ves la necesidad y la obligación que tenemos de evangelizar y la obligación de que como católicos formarnos en nuestra fe. Y en la cuestión ya de tu hija Janet, ¿ella nace con una condición de salud o ya después fue cuando tiene la condición? Janet a los 9 días fue diagnosticada con un soplo en el corazón. Sí tuvo, mira, la falta de alimentación mía en el embarazo, el hecho de que fuera un parto muy complicado,
hizo a una nena guerrera, pero sus ganas de vivir eran muy grandes. Jeanette no solamente tuvo el soplo, a los 7, 8 años, no, 8 o 9 años, no recuerdo exactamente, fue operada del apéndice. Después tenía tumores en los senos, tuvo que tener operaciones para que le removieran los tumores, tuvo cáncer de piel y finalmente fue diagnosticada con una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 2. No es muy conocida, pero es una enfermedad congénita y degenerativa. O sea, ella la heredó y lamentablemente no hay cura para esta enfermedad. ¿Qué edad tenía ella, verdad? Jeanette tenía 27. 27. Cuando fue diagnosticada. Ok. ¿Y ella muere a los 28? Sí. Ok. No me duró, o sea, muchísimo. Del tiempo que fue diagnosticada, probablemente fueron 3 meses. Sí, 3 meses. La realidad es que yo nunca me imaginé que cuando ella me platicó de lo que le habían diagnosticado, que tenía más de 20 tumores en el cerebro, no le vi la seriedad, como que, mira, yo recé tanto, pedí tanto por un milagro. Ella se volvió así, el Señor, ella me acercó más a Dios y lamentablemente no fue atendida a tiempo. Sí creo que hubo negligencia médica porque buscábamos ayuda. Jeanette empeoraba cada día, empeoraba muchísimo. Hoy, ¿sabes qué? Yo no lo hice público en su momento, debía haberlo hecho y pedir oraciones, pero bueno, no podemos decir hubiera, claro, porque el hubiera no existe, ¿verdad? Y sí, lamentablemente hubo complicaciones y falleció y todavía me cuesta mucho trabajo hablarlo, porque sí, como mamá, como mujer, como ser humano, ha sido el dolor más grande de mi vida. Claro. Que no se lo deseas a nadie. Pero, ¿sabes? Yo sabía que cuando ella murió, ella ya no era ella. Porque le hablaba y ella ya lloraba y me decía, no te entiendo. Su cerebrito ya no podía reaccionar. Okay. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esta enfermedad? Ella tuvo un choque. Y en este choque, con el impacto, se mueven estos tumores, pero no sabíamos que ella tenía esta condición. Ella empieza a tener muchos dolores de cabeza, está muy mal. Y en el hospital fue cuando le dijeron, es que tienes esta condición que se llama neurofibromatosis y el neurólogo le dijo, no sé cómo has sobrevivido hasta el día de hoy, Angelito. Tienes más de 20 tumores en tu cabecita. Entonces, con el impacto, se mueven y empiezan a dañar el sentido auditivo, el visual, el motriz. Había que ayudarla a caminar, había que ayudarla a vestirse. Y ella lloraba y decía, no me reconozco, no puedo entender ni procesar cuando me hablan. La sacaba a caminar, pero ya no era Jeanette. Y lamentablemente, cuando murió, una parte de mí también murió. Aunque mucha gente me dice, no digas eso, es la verdad. Como mamá te sientes como sin un brazo, con una parte mutilada. Y ha sido el golpe más grande. Sin embargo, no renegué. Mucha gente pensó, se va a enojar con Dios, se va a alejar de la iglesia porque yo pedía tanto el milagro de su recuperación. Y te puedo decir que a pesar, sigo creyendo en los milagros. Pero dije, Señor, tú me la prestaste y yo te la entrego con todo el dolor de mi corazón. Claro, y eso es lo que quisiera, al volver de nuestra pausa, hablar del duelo. Porque muchas veces no hay quien nos pueda decir algo del duelo para saber cómo viviste tú el duelo por la muerte de tu hija Jeanette, que nos está viendo desde el cielo, y ha de tener una Catalina igual como la que tienes en tu collar, que me dijiste que a ella le gustaban mucho las Catalinas. Qué bien, pues ahorita no se separe de aquí del televisor, de su pantalla, regresamos a Tertulias de Fe con Liana Rebolledo. Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estoy con Liana Rebolledo hablando de lo que le pasó a ella, su testimonio tan grande, que fuera de cámaras le decía que gracias por hablarlo, gracias por decirlo, que puede llegar a sus corazones, a sus mentes para cambiar una perspectiva de vida.
algo pro vida. Y esto se va enlazando toda esta plática, esta gran tertulia que he tenido con ella en este primer segmento, y que ahora nos queda este segundo segmento para finalizar el programa y hablar de lo que es principalmente el duelo. Pero antes de eso, quisiera preguntarte cómo afecta a la mujer una violencia sexual en lo que es lo psicológico, lo emocional. Platicabas algo poquito de lo que te pasó a ti, pero en realmente lo que tú ya has sabido, que conoces, ¿qué puedes decir acerca de eso? Mira, definitivamente hay daños y hay secuelas. Las secuelas se te van a quedar si es que no tienes algún tratamiento por muchísimo tiempo. Y lamentablemente, como es un tema tabú y no lo hablamos, es importante hablarlo y buscar ayuda. En el caso mío, las secuelas fueron, yo me autocastigué. Yo pensé, es que pude haber hecho algo diferente, pude haber corrido, pude haber gritado, y te torturas. Entonces, en este autocastigo, por sentirte responsable, te dañas. ¿Y cómo te dañas? Inconscientemente, por la depresión, yo dejé de comer. Y llegó un momento en que ya mi estómago no podía recibir comida porque la rechazaba. Sin darme cuenta, estaba teniendo un desorden alimenticio. Y después me di cuenta que también en este miedo de subir de peso para no atraer, más bien el miedo era, yo no quiero atraer. Y te castigas, dejando de comer, no cuidándote lo suficiente. Y recuerdo que un día no tuve fuerzas de levantarme y ahí es donde tuve que buscar ayuda porque estaba muy débil, porque había bajado mucho de peso. Y ahí reconocí que necesitaba ayuda tanto, yo en esa época no había este nombre de estrés postraumático, las pesadillas de continuamente volver a vivir una y otra vez lo mismo. Hasta el día de hoy te puedo decir que escuchar una sirena todavía hace que mi corazón se acelere. Una sirena de las ambulancias o de una patrulla, mi corazón empieza a acelerarse y empiezo a temblar y me volví muy desconfiada, introvertida, no me gustaba hablar con nadie, era muy desconfiada. Y así me llevé muchos años sin reconocer de que tenía estrés postraumático y que no había tenido este apoyo para poder entender cómo, inclusive hasta el día de hoy, soy obsesiva compulsiva. Tengo este desorden de obsesión compulsivo y no es bonito. A veces te dicen, ay, qué ordenada eres. No es bonito porque te causa mucho estrés y te roba la paz y todo el tiempo estás limpiando y todo el tiempo estás desinfectando. A mí la pandemia no me afectó en el sentido de hay que lavarse las manos, hay que todo limpiar, porque yo ya era así. En ese sentido no me afectó, no hice ningún tipo de cambio. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía, y esto me lleva a entender que como yo no tuve control de una situación, de esta manera, al tener un control en todo lo que hacía, se vuelve una obsesión. Ok. Oye, y en cuestión a lo que es el duelo, ¿cómo viviste tu duelo? ¿Qué puedes platicar de eso? El duelo, ¿sabes la importancia de buscar a una tanatóloga, un tanatólogo, para poder entender, procesar las etapas del duelo? Cuando fallece mi nena, yo quedo en un estado de shock y inmediatamente soy hospitalizada y me dicen, aquí se va a quedar porque tuve un ataque de nervios. Hace cuenta que si yo ya antes vivía con las secuelas del estrés postraumático, perder a mi niña, este estrés postraumático se agravó, vino con una intensidad tan grande que yo perdí la razón. Al principio me hospitalizan y mi sobrina es la que me dice, tienes que ponerte de pie porque solo tú puedes tomar las decisiones de los trámites, de todo lo que tienes que hacer. Y ¿Todavía no enterrabas a tu hija? Todavía no enterraba. Fue un día después de que mi nena murió. Y ahí en el hospital, al siguiente día de que ella murió, un 10 de abril, ella murió un 9 de abril, me puse de pie de nuevo y le dije al doctor, ya estoy bien. Yo sabía que no, pero mi nena todavía me necesitaba. Y eso fue lo que me hizo reaccionar y tomar las decisiones y hacer los procesos que tienes que hacer. Y a pesar de que estuve muy acompañada y que siempre voy a tener un gran cariño y gratitud a toda una comunidad católica que se hizo presente
que el solo recordarlo me conmueve, de cómo lo hicieron, de ayudarme y de ver por mí y acompañarme y cuidarme y llevarme de comer y no dejarme sola. Yo perdí la razón, yo no podía reconocer a nadie. Okay. Para mi cerebro fue una bomba que se le vino encima y que tenía episodios donde yo estaba muy deprimida o estaba muy enojada. Al principio fue más la depresión, que hasta el día de hoy te podría decir que siento que todavía tengo depresión. Y es importante siempre hablar de la salud mental. Muchas personas piensan, muchas veces es por cuestiones también químicas, por enfermedad. Sí. Y muchas personas piensan, no, te falta Dios. Yo no siento sé que Dios está conmigo. Sin embargo, el dolor es tan grande que no tiene nada que ver con la fe. La fe sigue ahí. Mira, yo no renegué, me aferré más a Dios, pero sí perdí la razón y lo único que había en mi cabeza era, quiero ir a misa, quiero comulgar, quiero estar cerca de Dios. Vinieron varios sacerdotes a acompañarme, pero el dolor ahí estaba y literal te duele el corazón, no puedes ni respirar del dolor. Perder a mi compañera de vida fue lo peor que he tenido que experimentar. Del estado de shock pasas a la depresión, del estado de la depresión pasas a la negación, de la negación pasas al enojo y ya después viene la aceptación. Pero a veces están todos estos sentimientos así, como una ruleta dando vueltas, con una montaña rusa. Van y vienen. Yo no podía ni hablar, no podía ni articular, tartamudeaba, no reconocía a mis amistades. Yo no quería ser tocada. Así como después del secuestro no quería que nadie me tocara y decía, no, que no me abracen porque también estoy tratando de mantenerme de pie y si me abrazan voy a llorar y nunca voy a dejar de llorar. Y no quería porque me decían, tú eres una mujer fuerte. Y yo, sí, pero acabo de perder a mi niña. Pero, ¿sabes qué fue lo que me ayudó? El decir, no voy a renegar, Señor, te la entrego con todo el amor del mundo. Sé que está mejor en tus manos. Sé que donde está ya no sufre. Y eso le ha dado consuelo. Y yo también estaba muy clara que aunque había mucho apoyo, mucho amor por parte de esta comunidad que se manifestó, yo sabía que el único que podía consolarme era Jesús y la Virgen María. Eran los únicos que podían entender el vacío que queda en tu corazón. Te acercas más a la fe. Definitivamente me acerco muchísimo más a comulgar. Comulgar diario a mí me dio la fuerza de ponerme de pie, de levantarme, de decir, ahora necesito encontrar otro propósito de vida, porque mi hija fue mi propósito de vida. ¿Y ahora qué hago con este vacío? ¿Cómo le hago para levantarme? Y ha sido, nosotros decíamos, junto con su prometido de mi nena, porque estaba por casarse, que él me decía, nosotros teníamos que planear una boda, no un funeral. Que estuvo acompañándome muchísimo y que los dos llorábamos y hablábamos de ella todo el tiempo, que tenía que empezar de nuevo. Y dices, ¿cómo empiezo de nuevo si me da hasta miedo salir a la calle? ¿Cómo me enfrento a un mundo donde me siento huérfana? Y era muy difícil que me entendieran, pero así es como llego a México y busco apoyo. Me certifiqué para acompañamiento de duelo, entender qué decir, qué no decir, qué hacer, no prometer algo que puedo hacer por ti, qué necesitas, lo que necesites y no cumplirlo. O sea, pensamos que tenemos que decir algo y no hay necesidad de decir algo porque no hay palabras. Nada que podamos decir te va a consolar. Valoramos mucho la presencia, el que estén con nosotros. Sin embargo, y eso es lo que necesita el doliente, acompañamiento. ¿Y es cuando nace Loving Life? No, ya había nacido Loving Life muchos años antes. ¿Y qué es Loving Life? Loving Life es una fundación en la cual yo me dedico a ir a cárceles, albergues, también a donde están los niños, ¿cómo se dice? Orfanatos. Orfanatos, donde están los niños. ¿Cuál es la intención de ir a estos lugares? Apoyar a muchas personas que han pasado
por lo mismo, algunas han tomado una decisión equivocada. La cárcel está llena de personas buenas, tanto de mujeres y hombres que tomaron una mala decisión. Los albergues, porque la mujer necesita esperanza, necesita saber que va a salir adelante, que lo que nos hicieron no nos define, no cambia nuestra esencia, no dejamos de ser quienes somos, nuestra dignidad sigue ahí intacta, porque mira, cuando te das cuenta de que eres amada por Jesús y que sí, nuestro cuerpo lo podrán dañar, pero tu alma, tu corazón, tu esencia está intacta, Dios la protege. Y que sepan que siguen siendo valiosas, independientemente de lo que les haya pasado o lo que les hayan hecho o por una mala decisión. Entonces, a través de la fundación voy a escuelas, también escuelas, a dar pláticas, doy diferentes temas, no solamente testimonio, doy muchos temas y tratar de, podríamos decir, empoderar, pero realmente es apoyar a las mujeres a que conozcan su verdadero valor, su dignidad y sobre todo ayudarlas a apoyarlas a que sepan que afuera de las clínicas hay muchas chicas que se han arrepentido de haber abortado, pero yo no te conozco hasta el día de hoy a ninguna mujer que se haya arrepentido de haber tenido a su bebé. Y lo que yo trato es, mira, a mí me ha apoyado muchísima gente, me considero muy bendecida y que a pesar de que mi hija, que algún día, que nuestra fe nos dice que nos vamos a volver a ver, hoy te puedo decir que todos los días platico con ella, siempre rezo por ella. Mi corazón tiene paz porque sé que llegó con sus manitas llenas, porque sé que hizo una diferencia, que tocó el corazón de muchas personas y que su vida tuvo una misión muy grande que fue enseñarme cuál era mi misión de vida. Y a través de este vacío que quedó, y que ya estaba esta fundación que estuvo en pausa mientras yo necesité apoyo. Por eso es muy importante que busquen ayuda. Es lo que te iba a preguntar eso. Es muy importante que independientemente cuál sea la situación que estés pasando, ya sea un duelo, ya sea abuso sexual, violencia doméstica, a los jovencitos que hoy en día están siendo tan atacados por medios, por ideologías que solamente los están dañando, que es importante buscar ayuda, y sí la hay. Hoy en día hay una gran comunidad dispuesta a ayudar, hay mucha gente muy buena que ha formado muchas organizaciones y simplemente a veces no sabemos dónde tocar la puerta. Y el fin de esta organización es que la mujer sepa que se puede levantar, que así como yo vivo hoy como un día a la vez, también a veces es de a ratitos, a ratitos. Ahorita voy a estar bien, al rato no sé, pero es a ratitos. Y sobre todo fomentar mucho la fe, porque eso es lo que a mí me ha levantado. La comunión, el rosario, la misa. No soy santa, no soy perfecta. La conversión es todos los días. Y a veces hay cierta flojera espiritual en el cual tenemos que trabajar. Y cada vez que sentimos más pereza es cuando más tenemos que acercarnos. Y muchas veces somos muy atacados también por lo que hacemos. Yo no me enfoco en eso, me enfoco más en el qué puedo hacer. Yo no me quiero de este mundo sin haber dejado una huella, sin haber tratado de haber hecho la diferencia en la vida de alguien. No lo haces por vanagloria, lo haces porque te nace y porque ves la necesidad que hay afuera y que nuestros jóvenes necesitan mucho apoyo. Hoy más que nunca necesitamos fomentar una cultura de respeto, de dignidad, de amor, de vida, que el aborto, aunque sea legal o sea despenalizado, sea completamente impensable para cualquier persona. Hoy debemos promover más que nada el respeto a la vida humana y eso es lo que a mí me mueve y me levanta cada día el saber que necesitamos trabajar mucho más, que tenemos mucho que hacer y tal vez no nos toque a nosotros, pero no me quiero ir sin decir, pude haber hecho y no lo hice. No, yo quiero saber que traté y que estuve en todas estas marchas tratando de hacer una diferencia, que traté de llevar un mensaje de que muchos le dicen resiliencia, longanimidad, que fue algo que aprendí a través de un amigo de México, lo que era la longanimidad, ¿no? Esa resistencia al dolor, eso que hay que transformar el dolor y hay que dar lo mejor de nosotros y levantarnos. Todos tenemos historias diferentes, algunas historias más difíciles que otras, pero cuando comprendes que
si das gracias a Dios por las lágrimas que te acercan a Él y aceptas tu cruz, es mucho más fácil. Cuando sabes que el dolor lo puedes ofrecer, lo aceptas. Sabes, yo no cambio el dolor, ni le pido a Dios que me quite el dolor, porque decirle, quítame el dolor, sería negarme, Exacto. Escuchar su voz en mi cabeza, en mis recuerdos, dejar de escuchar sus sonrisas, el no acordarme de ella. Y cada que me acuerdo de ella, me duele el alma, me duelen las entrañas. Pero quiero seguirme acordando, quiero recordar su voz, sus risas, nuestras pláticas, y me va a doler. Sí. Pero no le pido a Dios que me quite el dolor, le pido que me dé fuerza y que me ayude a aceptar su voluntad todos los días. Así es. Y todo lo que pasa es por el bien de los que aman al Señor, ¿no? Romanos 8:28, en el que pues estamos aceptando como tú aceptas. Claro, hay un dolor, hay un recuerdo, hay un anhelo de muchas cosas del recuerdo de tu hija. Y lo que quisiera, nos quedan unos cuantos minutos de este segundo segmento, poder ver, o sea, tú te dedicas a ayudar a gente que ha pasado algo como tú, algo que haya pasado una agresión sexual, que haya tenido un trauma. ¿Qué respuestas han tenido? O sea, no quiero, como dices tú, o sea, no es para vanagloriarte, sino por la gracia de Dios, lo que estás haciendo. ¿Qué resultado se ve favorable en personas que tenían ese coraje, ese odio a las personas que le hicieron el daño, o con el mismo Dios enojadas? ¿Qué has visto tú? Definitivamente he visto ese cambio, porque cuando tú les hablas de que si tú te acercas a Dios, a mí cuando me dijeron para Dios no hay nada imposible, me lo he creído. Me lo he creído y cuando les digo, así como tú te ves, yo me vi, pero así como me ves, tú te puedes ver. Tu vida no termina y hay que cambiar esa narrativa de, ay, le destruyeron la vida, Ajá. ay, pobrecita. No, 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 no. Sí, pasaste por algo muy difícil, pero no somos víctimas. Sí, sobreviví, pero tampoco siento que sobrevivo, sino ahora vivo. Vivo porque sé que Dios vive en mí y que mi hija pasó de vivir conmigo a vivir en mí y sobre todo fomentar la esperanza. Hoy en día necesitamos más que nunca que la mujer crea, que el hombre crea, que todo tiene una razón por muy dolorosa. Y por eso me enfoco en decir, hay que ser resilientes, hay que crear a niños fuertes, a niños que aprendan de la tolerancia y sobre todo hablarles de Dios, porque al final del día no nos vamos a llevar nada de este mundo. Las cosas van y vienen y lo más importante es qué hiciste por alguien, cómo te gustaría ser recordado. Y cuando la familia realmente valora el tiempo que puedan estar juntos, si supieran el tesoro que tienen, la importancia de estar juntos en familia, que se la viven trabajando para no disfrutarla. Entonces tenemos que aprender a tener ese balance y de qué estamos comunicando a nuestros hijos y si les estamos hablando de la fe, les estamos hablando de este milagro de nuestro Señor Jesús, de nuestra Virgen, sobre todo como mexicana, que soy muy guadalupana, tenemos que ver en María ese ejemplo. Tenemos que hablarle a nuestras hijas por qué es importante esperar y por qué es importante que también, no nada más a la mujer, sino también al hombre, es una responsabilidad compartida. Y cuando saben ellos esperar el momento, no estaríamos viviendo esta situación en el cual se está perdiendo una vida a cada momento. Tenemos que... Yo creo que cuando la gente se da cuenta que puede hacer una diferencia, le cambia la vida. Nunca minimicemos pude haber hecho algo y no lo hice. Así, por muy pequeñito que tú creas, tú das tu casi nada y Dios pone su casi todo. Liana, me interesa mucho saber qué piensas acerca de la figura paterna, porque hablamos mucho de la mujer, claro, pero también el hombre necesita estar ahí, presente, ante una familia, ante la mujer, ante la hija, ante la esposa. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ay, mira, la realidad es que yo me enfoco mucho siempre en que tanto la mujer merece respeto, pero el hombre también. Y como mujeres le hemos quitado a muchos hombres su lugar. Está este feminismo radical, este feminismo militante que ha aplastado al hombre, que le está quitando su identidad. Y necesitamos dejar que el hombre sea hombre. Para una mujer es el primer amor, el papá. Nunca vamos a sustituir esta figura paterna. Yo viví con a pesar de que tengo a mi papá, yo viví con este vacío de necesitar su protección, de necesitar su amor, de sentirme amada por un hombre,
pero de una manera, pues ese amor paterno. Y si supiéramos cómo a un niño lo afecta, no dejaríamos a ningún niño, ninguna niña sola. Un hijo, mira, y ese es otro tema, ¿verdad? ¿Por qué no adopté? Porque un niño necesita mamá y papá. Yo como mujer soltera no me atreví a hacerlo, porque sé lo importante que es el rol del papá, de esa figura que protege y que te guía y que te hace sentir que nadie puede hacerte nada porque tienes a papá contigo. Yo creo que si el hombre realmente supiera cuánto, especialmente, o sea, tanto los niños como las niñas lo necesitamos, pero el rol que tiene la mujer no abandonaría a ninguna mujer embarazada. Es tan importante que trabajemos a la par y que no haya esa competencia de quién puede más, ¿sabes? Mucha gente le dice, me dice, es que eres muy anticuada. Yo le diría que no me considero anticuada porque los valores no deben pasar nunca de moda. Es tan importante que el hombre, para mí, siga siendo el jefe del hogar. Totalmente. Que el hombre sea quien lleve la batuta, que el hombre sea el proveedor. ¿Por qué? Porque cuando la mujer empezó a salir a trabajar, descuidó a los hijos. Y hoy este es el resultado que estamos viviendo de niños abandonados, tanto física y emocional. Y el daño del abandono es muy grande, que trae graves consecuencias en la adolescencia y en tu vida adulta. Por eso es que tenemos que estar ahí con nuestros hijos y que el hombre sepa que tiene que ser valorado. Tiene que ser respetado también. De la misma manera que decimos la mujer, también el hombre. Yo creo que por eso hoy en día el hombre tiene miedo al compromiso, porque los hemos aplastado. Sí. No los dejamos ser hombres. Y es muy importante que les demos su lugar y los respetemos. Hay muchos hombres muy buenos, muchos hombres que yo conozco muchos hombres muy admirables, casados, algunos solteros, pero es importante que no tenga miedo, porque hoy en día ese es el miedo del hombre, el compromiso. Totalmente. Que sienten, pero es que hoy la mujer quiere ser... No, nosotras debemos ser la ternura. Cada uno tiene un rol diferente, por eso es que no podemos competir. Cada uno fuimos creados para una necesidad diferente y tenemos que ser compañeros de vida. Qué bien, qué bonitas palabras. Nos quedan ya un par de minutos. ¿Qué consejo le puedes dar a una mujer que ha pasado lo mismo que tú? Quiero que sepa que no está sola, que es una mujer valiosa, que es una hija de un rey, que es una princesa y que vale muchísimo y que no deje que lo que le haya sucedido la marque pero para bien y que diga, ¿qué voy a hacer con esto? Porque no lo puedo cambiar. Ya me sucedió y ahora ¿qué hago con esto? Y canalizar ese dolor y transformarlo en apoyo y buscar ayuda, que sepa que hay ayuda y que sí se puede recuperar, que para Dios no hay nada imposible y que todo podemos sanarlo. Y sobre todo, que se considere valiosa, porque lo son, tanto hombres que han pasado por situaciones así, que siguen siendo muy valiosos, que su esencia está ahí, intocable, y que fomenten el amor, porque el amor ayuda muchísimo a sanar este tipo de situaciones. ¿Has pensado escribir un libro? Ya lo escribí, tengo 2 años, pero no lo he mandado a corrección de estilo. Espero primero Dios muy pronto. Faltan últimos detalles entonces. Espero muy pronto pueda salir. De hecho, ya estoy terminando el segundo. Es sobre testimonio, claro. Sí. Sí, voy a hacer una trilogía. Ya voy a terminar el segundo, no han salido obviamente. Espero en algún momento Dios dirá cuándo es el momento. Sí lo he. Pues cuando ya salga, aquí está Tertulias de Fe, EWTN, para que puedas promoverlo. La verdad, Liana, es un testimonio. Si se fijan ustedes, yo casi no hablé en el programa. Le dejé los micrófonos a Liana porque es un testimonio grande. Cuando yo lo escuché, dije yo, no, sí, y luego más cuando me dijeron que ibas a venir, pues mira, todo se dio, gracias a Dios, gracias por lo que estás haciendo. La verdad es un honor tenerte aquí porque personas como tú, así, valientes, es lo que se ocupa hoy en día, de decir, de hablar, de ayudar. Más que nada, lo que estás haciendo es tremendo, te lo aplaudo, porque realmente muchas se quedan con los brazos cruzados, ¿no? Pero lo que estás haciendo es muy grande y pues espero en próximo futuro ya cercano tenerte ya con el libro. ¿Dónde te pueden contactar? A través de mis redes sociales, que es mi nombre, Liana Rebolledo. Ahí es donde me pueden escribir y ya yo les escribo. Y, ¿sabes? Quiero que sepan que nuestra fuerza viene de Dios y que se agarren muchísimo de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor Jesús, porque Él nunca nos suelta.
Pues gracias, Eliana, por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Es un gusto haberte conocido, una bendición. Sé que todavía tienes mucho que platicar de otros temas fuera de tu testimonio. Luego me gustaría en otro programa poder hablar de otras cosas que ayudarían mucho a nuestra gente aquí en EWTN. Así que gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias, les mando un abrazo.